Buenos días, ya lo saben, 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad. No queremos que se pierdan nada de lo que hoy ocurra en torno a este sorteo. Prepárense para sentir el canto de los niños de San Ildefonso como un villancico más de cada Navidad. Y este es muy pegadizo. La suerte es más o menos esquiva con Asturias. El año pasado algo del gordo vino hasta aquí, pero poco. Y hoy sí queremos que lluevan millones. Estamos preparados para lo que pueda pasar. Ya desplegados en las principales ciudades asturianas y en otro sitio más. Estamos en Oviedo, en Gijón, en Avilés y también en Moreda, que fue donde cayó el último gran gordo en Asturias. Primera parada, la capital del Principado, con Max Álvarez. No sé si eres más de paraguas o de chubasquero, porque esperamos lluvia de millones, Max. Esperemos lluvia de millones, que no nos haga falta ese paraguas. Miguel, estamos en la capital del paraíso. Vamos a esperar que hoy seamos también la capital de los millones, un auténtico paraíso de millones. En eso nos queremos convertir, que esos 4 millones de euros vengan íntegros hasta aquí, hasta Oviedo, porque a esta hora es un futurible que sube la dopamina hasta que comiencen a girar esos bombos. Todos somos millonarios. ¿Quién no lo ha soñado? Ha sentido esa esperanza, esa ilusión de ganar el gordo de la lotería. Por eso vamos a llamar a la suerte para que venga aquí a la capital, para que venga a Oviedo, para que venga hacia Asturias. Permítame que yo también lo haga llamando al cielo, pero vamos a ver cómo se encuentra, cómo se viven estos momentos también en otro punto, en Gijón. Allí se encuentra Begoña Orbón, también llamando a la suerte. En Oviedo también estamos pendientes de lo que pueda ocurrir a lo largo de la mañana. Max Álvarez está en uno de los sitios que más ajetreo tiene los domingos. Estás en la zona del Fontán, Max. Sí, estamos aquí en el Fontán, en un lugar emblemático de Oviedo, en esta administración de la Favorita. Hablábamos de pescar el gordo y no sé si este año lo vamos a pescar aquí, Víctor, si va a caer aquí. Bueno, pues hombre, todos los años afrontamos este día con mucha ilusión, ¿no? Ojalá fuera así y ojalá podamos celebrar y compartir con todos esos clientes tan fieles que tenemos esos premios, ¿no? Porque vendéis mucha lotería, a pesar de que, bueno, este año pues hay obras aquí en el edificio de al lado, la administración está un poco más escondida, más tapada, pero pasan muchos turistas por aquí. ¿Cuánta lotería se puede vender? Sí, la verdad es que, a pesar de que este año estamos un poco aquí escondidos, ¿no?, por el tema de las obras, pero bueno, como te comenté ahora, tenemos una clientela que muy fiel. Y estamos ubicados en un sitio también privilegiado de Oviedo, con lo cual la afluencia de gente, tanto de gente local como de gente de fuera, de turistas, pues es constante, la verdad. ¿Hay algún número, alguna terminación? Siempre son esos 5, esos 7. Incluso yo acudía a comprar un décimo de lotería y me salía uno de estos de 00 con 2 ceros. La gente esos números no los quiere, pero todos están dentro, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, esos números son los que llamamos, los que conocemos todos por números feos, ¿no? Pero que pueden tocar, tienes las mismas probabilidades que el resto, ¿no? Es verdad que la gente se tira más a comprar pues los 7 y los 9, ¿no? Las terminaciones, el 5 también, ¿no? Pero puede salir cualquier número. No sé cómo se vive desde dentro de la vida de un lotero, porque es una profesión muy bonita el poder repartir ilusión, alegría, pero también uno desde dentro es muy distinto, ¿no? Pues efectivamente, hombre, estos días pues trabajamos mucho, pero con mucha ilusión, ¿no? Y esa ilusión es la que nos hace seguir adelante. También, ya que lo comentas, pues me gustaría efectivamente poner en valor todo el trabajo de todos los administradores de loterías, del personal de loterías, también en Madrid, para hacer que todo este día, ¿no?, lleno de ilusión, pues sea posible, ¿no? Pero bueno, estos días lo pasamos mal. Lo pasamos bastante mal. Sí. Veíamos que en el Teatro Real pues dormía gente. Yo creo que vosotros casi dormís aquí, ¿no?
Bueno, no llegamos a dormir del todo, pero pasamos muchas horas. Entonces, y son días de mucha presión, de mucha tensión, de que el trabajo se te acumula y muchas veces es casi prácticamente imposible sacarlo adelante, ¿no? Y tiene que salir y no hay otra, ¿no? Entonces, pero como te comentaba, a pesar de lo duro de estos días, lo llevamos con ilusión, con esa esperanza de que pues en breves momentos, ¿no?, podamos celebrar algún premio importante, ¿no? Pues esperemos que así sea, que podamos celebrar algún premio. Víctor seguro que ya tiene las botellas de sidra preparadas para brindar con todos vosotros, con todos los telespectadores. Continuamos, compañeros. Pues bueno, vamos con Max Álvarez en Oviedo. Max, no sé si le habrá dado tiempo ya a Max a llegar a... Ahí está, en el estanco de la suerte. Max, ya eres de la familia allí, ¿no? Sí, ya somos uno más de la familia, ya me siento casi como de la familia Cebal. Estamos aquí con Julio, con Rosa, que todavía está dentro. Estaban desayunando aquí en una cafetería como hacen todos los años, y este año pues no les ha dado tiempo porque la suerte ha venido una vez más hacia aquí. Un tercer premio, un cuarto también. Habéis vendido 4 décimos, ¿no, Julio? Genial, pues genial, porque la verdad la gente lleva no sé cuántos días comprándonos lotería y qué menos que dar premios y bueno... Justo te están dando precisamente el número, el 11.840, ¿no? sí. Este es el tercer premio. Habéis vendido un tercero, también un cuarto. Sí. ¿Qué supone para vosotros este año? ¿Habéis vendido más lotería? Este año hemos vendido más lotería. La verdad que alucinamos con la gente de Oviedo, de fuera, pero bueno, sobre todo la gente de Oviedo, que al principio no nos conocía, pero ahora ya nos va conociendo y vienen de todas las zonas de Oviedo. Y bueno, agradecerles que vengan, que jugar. Y nosotros se lo agradecemos dándoles premios, que bueno. Esto es casi ya un templo para los asturianos, sobre todo para los ovetenses, que no puede faltar comprar lotería aquí. Hay colas y colas a lo largo de estos últimos días. No hubo colas, pero sí hubo gente constante. O sea, igual nos logramos mover un poco mejor y ir haciendo las cosas un poco mejor y más organizadas. Y no fueron colas tan largas, pero siempre fue un goteo constante. O sea, no había rato en que no hubiera gente. Y bueno, no sé si esperando también que salga el gordo, porque si no recuerdo mal, en 4 ocasiones ya ha venido aquí hasta este estanco. En 4 ocasiones, sí. En el 12, en el 18, 22, en el 23 el año pasado. Y es el premio más especial el gordo para cualquier administración. Cualquier administración quiere darlo. Y bueno, y los clientes cualquiera quiere recibirlo. O sea que... Bueno, nada, que estamos muy contentos. Y vamos, como siempre, creo que a cambiar de chaqueta si sale un premio grande, ¿no? Sí, vamos a cambiar. No, y con este tercero ya también cambiamos. Este es un premio importante ya. Pues compañeros, despedimos la conexión esperando ese cambio de chaqueta de aquí, de los compañeros de esta familia Cebal, que ya me siento casi como uno más de ellos. No sé si te han tomado ya medidas para la chaqueta. Espero que sí. Bueno, pues a ver si volvemos a contactar con vosotros ahí o en otro sitio de Oviedo, en otro sitio de Asturias, a la espera de que salga ese gordo de la lotería de Navidad. Y volvemos a Oviedo, que es una de las ciudades de Asturias en las que de momento ha habido premio. Max, pero bueno, Max, que todavía no te has puesto la chaqueta. Chaval, tío. Me resisto todavía a poner la chaqueta. Vamos a invocar al gordo, vamos a esperar a que llegue, pero aquí ya ha comenzado la fiesta, porque si hay algún sitio donde se vive con pasión este sorteo de la Lotería de Navidad es aquí, en este estanco de la suerte, donde una vez más ha recaído Rosa Cebal. Habéis vendido ya un tercero y un cuarto. Sí. ¿Cómo se siente uno? Muy bien, muy contentos. La verdad que empezar bebiendo tan temprano, pero da gusto, ¿eh? Encantados. Si es por premios, oye, pues genial. Nada, lo que sea. Ya lo veis, compañeros, que no sé si acabarán emborrachándose porque es que ya ha comenzado la fiesta, ya ha comenzado a brindar. Nada, la verdad que es una pasada esto. Dar premios y jugar para la gente que confió tanto en nosotros, pues qué menos. Disfrutando del día. Hoy es un día maravilloso. Rosa, me decíais que habíais vendido exactamente un 30% más que el año anterior, que ya habíais superado al anterior. Sí. Esto es increíble, ¿no? ¡Uy! Sí. Es increíble. Es increíble. Es increíble. ¿Cuánto habéis vendido entonces? Nada, mucho.
Es que, ¿qué te vamos a decir? Un montón, la verdad. Mucha lotería, y decías que incluso habían venido desde otras comunidades a buscar la lotería aquí. A buscarla expresamente, porque que vengan y de paso pues pasen por nuestra administración, pero que digan, vamos hasta Oviedo a comprar la lotería en vuestra administración, en el Estanco de la Suerte, y de paso nos damos un paseo. Es como... Es un detallazo, dices, sí, joder, es un detallazo, la verdad. Y además que... alguno dice que viene año tras año. Dice, no, hacemos una escapada a Oviedo precisamente para venir a comprar aquí la lotería y luego, bueno, vemos la ciudad que es muy bonita y... Pero... O sea, que ya tenéis clientela fieles y también incluso sitios donde vais a repartir vosotros esos pues empresas, jubilados incluso de Telefónica. Justo. Claro que sí, hombre, ¿cómo no va a ser afortunado? Tienes que llevar la suerte ahí. Y bueno, vemos que aquí en Oviedo hay una carrera de Papá Noeles, está constantemente hoy pasando Papá Noeles por aquí. Ese gordo, ese Papá Noel, hará que el gordo pues recaiga aquí en la ciudad, compañeros. Pues esperemos que sí. A la calle Oscura. Estamos aquí hablando de esta administración, Max, te quedan muy bien esas estrellas, que una de las curiosidades es que está pegado a la calle Gascona, es decir, es un sitio de mucho tránsito de ovetenses y de visitantes. Tenemos también protagonista ahora, si no me equivoco, en Oviedo, donde estamos también repartiendo lotería. Esto no es una administración, esto es un punto de venta mixto. Max, cuéntanos. Sí, este es un punto de venta mixto, es kiosco, es estanco, es también punto de venta de lotería, además muy cerca del Hospital Universitario Central de Asturias. Estamos con Paz Medina, ella es la encargada de repartir los boletos, de repartir la suerte, y habéis dado de ese 77.768 un par de décimos, ¿no? ¿Cómo se siente una? Bueno, pues muy contentos, pero la verdad que la noticia vino por la prensa, porque Loterías todavía no nos llamó. Espero que sea verdad, que todo esto no sea un sueño, pero bien, muy contentos. Decía yo que estaba muy cerca de Luca, no sé si sabéis si a lo mejor pues podría ser de alguno de los vecinos del barrio entre los que me encuentro, pero no el afortunado, aunque haya comprado lotería aquí, pero a lo mejor quizás ha ido alguno de esos, porque se suelen comprar muchos décimos para regalar a veces a los pacientes, a los enfermos, ¿no? Incluso gente que viene a consultas, porque a veces por la forma de hablar sabemos que no es gente de aquí. Yo siempre les digo, ¿para dónde va el gordo? Pues para Madrid o para Sevilla, porque vienen pacientes, mucha gente de Extremadura, y vienen pacientes a consultas y compran aquí, adivina. No sabemos, nosotros no podemos saber quién lo llevó. Si fuera un número que teníamos que tiene todo el vecindario, sí, pero estos números así que se venden sueltos no tenemos ni idea. Pero bueno, bien, da igual dónde haya ido. Por lo tanto, pudo haber viajado a cualquier punto de España, ¿no? Sí. Puede estar por aquí cerca, lo que pasa es que la gente no suele decirlo. Ya dimos muchos premios en los pocos años que llevamos y casi ninguno se dio a conocer. Hay algún caso esporádico, pero la mayoría no lo dicen. Eso iba a decir, Paz, porque este es otro de los lugares, digamos, agraciados de Oviedo. En varias ocasiones habéis repartido distintos premios, ¿no? Sí, de jueves y de sábados. Bueno, lo mejor fue cuando abrimos, que empezamos hace ahora 6 años. En diciembre, y en Reyes dimos un segundo premio. Pero bueno, todavía lo podemos dar hoy, el gordo ya no, pero igual todavía podemos dar alguno bueno. Todavía creo que falta un segundo, si no me equivoco, compañeros, pero esto también, dar premios, atrae a la clientela, ¿no? Sí, claro. Y hay gente que entra y te lo dice, otros no te lo dicen. Gente que entra y te dice, como vi que dais premios y pasé por aquí, entré. Sí, te lo dice la gente, claro. Pues claro, vamos, que te da gente. Pues vamos a seguir llamando a la suerte, que todavía queda algún premio, todavía no puede ser ese gordo que se ha ido íntegro a Logroño, pero todavía hay premios y millones que pueden caer aquí en Oviedo, compañeros. Gracias, Max. Se van sucediendo los datos que vamos conociendo. Max está recorriendo ese Oviedo de lado a lado, sin la chaqueta de colores del Estanco de la Suerte, pero ya buscando la suerte en otros sitios. Allí no hay chaqueta, pero hay gorros. Me resisto, aquí hay gorros, compañeros, aquí también se está festejando, ya hay también sidra en la mano, brindis, porque aquí han caído 2 cuartos premios. De esos 2 números, de esos 2 cuartos premios, han vendido 5 décimos, 5 boletos. Estamos con la propietaria, con María Uría. María, ¿cómo se siente una? Muy nerviosa.
La primera vez y muy nerviosa. No y muy sé, feliz. ¿Sabéis ya a quién han caído esos décimos? ¿Si han caído aquí en el barrio? ¿Si han ido a otros lugares? No sabemos. De momento no sabemos nada. Y dices que es la primera vez, ¿llevas poco tiempo en la administración? Llevo 4 años, sí. Y así la lotería de Navidad es la primera vez que damos un premio, sí. Esto dicen que atrae a los clientes, supongo que ya estás pensando en la venta de cara al niño, ¿no? Bueno, sí, ahora ya acabó la de Navidad, ahora nos centramos en la del niño. Y a ver si damos algún premio también. Pues ya veis, compañeros, aquí también se festeja, están comenzando a llegar también los compañeros de los medios de comunicación, la gente que pasa por la calle se interesa. Todavía estamos a expensas de que salga ese segundo premio que podría volver también a caer aquí en Oviedo, que esperemos que caiga en Oviedo. Gracias. Claro que sí, Max, que el segundo también es un buen pellizco. Dicen que la pena con pan es menos y con un Carballón me imagino que será todavía mucho menos, Max. Sí, compañeros, hoy dicen que es el día también de la salud y el día pues para endulzarse, ¿por qué no? De momento no han caído los millones, los grandes premios aquí en Oviedo, aunque todavía falta por salir ese segundo premio y estamos en un sitio mágico también en las Navidades donde se vende mucho turrón, muchos dulces. Estamos con su propietario, José, también se venden lotería aquí, vosotros también habéis vendido, ¿no? Claro, sí, muchísima. Este año fue exagerado. Bueno, yo antes decía... nos va a tocar por ser el aniversario de los 100 años de la tienda, pero bueno, no hubo mucha suerte, tocó el reintegro. Yo dije, ay hombre, me equivoqué, era el aniversario del Carballón, que es este año, y yo no sé si me lo habrán creído, que realmente yo lo creía o lo creo todavía, pero bueno, hemos vendido el número nuestro, que es el 2470, que era el número de teléfono de hace 100 años, lo hemos vendido todo ya antes de acabar noviembre. O sea, fue... seguramente... 75.143, 60.000 euros. 75.143, 60.000 euros. Teníamos a Max en Camilo de Blas contándonos cómo se vive ahí la lotería. Este año, que por cierto es el centenario del Carballón, si no me equivoco. Sí, nos lo estaba contando José, que es el centenario del Carballón, de ese pastel emblemático de Oviedo, de Asturias, diría yo, que se creó para una feria internacional de muestras y ese número que vosotros jugabais en la lotería que acababa en 0, así que algo de suerte habéis tenido de haber repartido. Bueno, bien. Espero que sí, porque yo creo que el mensaje estaba claro. Si no cayó con el centenario de la tienda, tenía que ser con el del Carballón. Lo que pasa es que yo no lo entendí, pero creo que esta vez espero haber acertado. Recientemente, además, habéis publicado un libro con ese centenario, ¿no? Efectivamente, hemos publicado un libro con todas las anécdotas. O sea, no solamente fue un reconocimiento al Carballón, sino un poco la historia de la tienda, ¿no? Ya desde León, 1876. Y entonces, bueno, pues te ayuda a rememorar tu historia, tu vida, ¿no? Claro, yo aquí el que más historia tenía de alguna manera, el que más cuentos conocía era yo, porque soy el mayor, ¿no? Y entonces es bonito porque empiezas a revivir todas aquellas cosas, tantas épocas, ¿no? Lo que te acuerdas, te pasa mucho. Incluso, bueno, nos damos cuenta y les hace gracia porque a veces cuando nos comunicábamos por el WhatsApp, como se dice, cuando lo haces por esos mensajes, duraban tanto que yo decía, no puede ser que haya hablado yo tanto, pero como te metes en el papel, ¿no? Pero vamos, no sé, me decían de 36 minutos hablando, 26, que no, creo que habéis contado mal. José, esta es una tienda emblemática de Oviedo, solo con mirarla pues yo creo que se acercan los turistas para hacer fotos. Aparte de ese pastel, también pues aquí confeccionáis dulces, turrones que se envían a muchos lugares de España, sobre todo ahora en Navidad, y estamos viendo que hoy todavía domingo pues se está viendo cola. Supongo que para tener esos dulces también en la cesta, en la mesa. 66.500. Sí, es emblemático. Cuando yo estaba 2 años
ya todo está relacionado con tu vida, ¿no? Yo digo que esto es como la comida de tu madre, que no hay otra igual, ¿no? Nosotros somos el dulce en esa casa, sus recuerdos de ese niño, ¿no? Y entonces no les puedes fallar, porque esto es como lo de Ratatouille, que les transportas a otra época, ¿no? Y es muy bonito, eso te obliga a ti a estar siempre en ese nivel y no defraudarles, ¿no? Y además en el paladar está esa memoria que no se puede borrar. Y yo siempre cuento una anécdota con una chica que quiso darle un homenaje a su padre cuando volvimos a Gijón después de tantos años, y como recordaba eso que le llevaba a su padre, le volvió a llevar uno de esos productos, y él, que llevaba varios años sin conocer a nadie, cuando se lo puso en la boca dijo: Camilo de Blas. A mí me lo contó, se me puso el cuerpo. Me parece que es tan bonito que algo llega a trascender más allá del conocimiento, incluso, que eso estás obligado moralmente a llevar esa bandera hasta el final, ¿eh? Pues sabores de Asturias, sabores de Oviedo para endulzar la mañana, esperando ese segundo premio que todavía no ha caído. Compañeros, continuamos. De momento, lo que ha repartido la Lotería de Navidad en Asturias, euro arriba, euro abajo, son unos 616.000 euros. La mayoría, 280.000, han ido a parar al, creo que uno de los cuartos premios, que estuvo muy repartido por Asturias. Y uno de los sitios en los que se ha vendido esa lotería es el Estanco de la Suerte de Oviedo. Ahí está, hombre. Yo no me quería ir de aquí sin ver a Max con la chaqueta. Admítelo, te tienen tomada medida, Max. Con la matriarca ya. Así es, compañero, no podía faltar la fiesta y no podía faltar la chaqueta. Querías que me pusiera la chaqueta, pues ya la tengo, y además este año va muy acorde a los colores de TPA. Estamos con José María y con Teresa. Ella es el alma madre de este Estanco de la Suerte y todos los años invocamos al gordo. Este año ya ha salido el gordo, Teresa, pero todavía falta ese segundo, ¿no? Esperamos por el segundo, pero vamos, como va de mayo. Y tuvimos muchísimas ventas y no puede ser que no, que yo estoy disgustada por no haber dado el primero, pero bueno, con el segundo hay que conformarnos. Los otros es el tercero, el cuarto y el quinto. Y bueno, yo a todos digo, estuve ayer diciendo, ¿cómo decía? Agradecidos y emocionados, solo nos queda decir gracias por venir. Es un sitio de lotería donde la gente nos quiere. Pues ya veis que aquí continúa la fiesta, el jolgorio, aunque eso sí, han vendido en premios, han caído aquí unos 116.000 euros aproximadamente, ¿no, José María? Sí, aunque estamos pendientes del segundo y esperemos darlo, a ver si tenemos suerte. Y en todo caso, muy contentos todos los años, y este año no podía faltar, y un tercero, cuarto y quinto ya está muy bien. Si cayera el segundo sería extraordinario, pero si no, muy bien también. Y bueno, para nosotros empieza la Navidad con esto. Y supongo que también unas vacaciones después de enero, porque estos días han sido frenéticos. Tremendos. Y siguen todavía, porque hasta el sorteo del niño sigue habiendo ilusión y sigue habiendo, bueno, trabajo, lógicamente también. Pero muy bien, encantados. Sí. Pues ilusión, alegría, eso es lo que se transmite aquí en este Estanco de la Suerte. Esta familia Acebal cada año ya son parte también de nuestra familia, de la familia de TPA, casi de la mía propia. Así que, compañeros, continuamos y esperamos ese segundo premio, esperamos darlo aquí, ¿por qué no? Bueno, claro, eso era como aquellos dibujos animados. No se muevan, todavía aún hay más, ¿no? Como era aquello. Bueno, en fin, Max, ¿qué te puedo decir? Estás guapísimo con esa chaqueta que de verdad estoy seguro que pasas a tomar medidas en noviembre. Finalmente, la suerte ha llegado a Asturias en forma de varios premios. No ha sido el gordo que ha caído en Logroño, pero sí el tercero, 2 cuartos y un quinto premio. Han sido en total algo más de 600.000 euros, cuya llegada se ha vivido con esta alegría que hemos recogido en este caso en Oviedo. Muy contentos. Empezamos bien la mañana
que otros años. El año pasado, por ejemplo, el gordo se hizo esperar y estábamos sufriendo más. Pero este año, bueno, por lo menos ya tenemos ahí algún premio en nuestro palmarés. 100.000. Eso, sí. 100.000 euros. A ver si aparece, a ver a quién le dimos el premio, si es alguien del barrio y bueno, nos alegraría todavía más. Hola, buenos días. 636.000 euros han caído en Asturias por la Lotería de Navidad y gracias al tercer premio, a 2 cuartos y a un quinto premio que han caído sobre todo en Avilés y en Oviedo. Nos vamos hasta esos 2 lugares en directo. Max Álvarez, ¿cómo se ha recibido esa suerte en la capital del Principado? Pues con alegría y entusiasmo aquí en el barrio de Jovellanos, en la calle Jovellanos, también en el barrio de Teatinos y en Los Prados, en 3 establecimientos han sellado boletos de esos tercer premio, de los 2 cuartos y también de 2 quintos. En total 250.000 euros han ido a parar aquí a Oviedo. Así pues, en Oviedo han caído el cuarto premio y un quinto premio. En el estanco de la suerte está Max Álvarez. Max, ¿cuáles son las sensaciones ahí ahora? Sí, pues sensaciones dispar. Por un lado, júbilo, alegría y celebración desde primera hora, casi de la mañana, casi como si de un premio gordo se tratara, aunque nos confiesan, por ejemplo, aquí en el estanco de la suerte, que después de haber incrementado un 30% con respecto a 2022 sus ventas, esperaban haber repartido más millones. En total han repartido 116.000 euros en premios. Aquí han caído un tercero, un cuarto y un quinto premio. En otro barrio, en el de Teatinos, también se han repartido 2 cuartos premios, en total otros 100.000 euros.